Vamos a empezar con el caso 1, en el que nos piden analizar una bomba de calor agua-agua que utiliza como fluido refrigerante R134A. El objeto de este equipo es producir agua caliente a 45 grados centígrados para suministrar a la instalación de calefacción de una pequeña oficina. Absorbe calor de agua residual procedente de un proceso industrial. El agua que entra al evaporador a 35 grados y sale a 25 grados con un caudal de 0,065 kg partido segundo. El refrigerante entra al evaporador a 20 grados centígrados con una calidad o título de 0,23 y sale a la presión de entrada como vapor saturado. El refrigerante pierde 300 vatios de calor al entorno cuando fluye por el compresor y sale del compresor a 1,4 megapascales y con la misma entropía que la entrada. Como hipótesis tenemos que las pérdidas de presión son despreciables en las tuberías e intercambiadores. En este vídeo vamos a determinar los siguientes puntos. Vamos a calcular el esquema de la instalación, los estados sin cálculos, los diagramas TS y pH, el grado de subenfriamiento, el flujo másico del refrigerante, la potencia térmica de calefacción, el rendimiento del ciclo, el rendimiento isentrópico del compresor y las mejoras del ciclo. El esquema de la instalación se basa en una válvula, un condensador, un evaporador y un compresor. Las hipótesis generales serán estado estacionario, incremento de energía potencial y cinética será despreciable y las pérdidas de presión serán también despreciables en tuberías y el intercambiador. Comenzamos con los estados. En el estado 4 tenemos la temperatura, la cual es igual a 20 grados, y el título, el cual es igual a 0,23. Con esto conocemos que el estado 4 se encuentra dentro del domo, de modo que la presión será igual a la presión de saturación para esa temperatura. Posteriormente hallamos la entalpía y la entropía. Para el estado 1 tenemos la presión, la cual sería igual a la presión en 4, y el título, el cual es igual a 1. Vamos a la tabla 10 y obtenemos la temperatura, la cual sería igual a la temperatura de saturación, y posteriormente hallamos la entalpía y la entropía, las cuales serían ambas las de vapor saturado. Posteriormente hallamos el estado 2, el cual tenemos una presión de 14 bares y la entropía del estado 2, la cual sería igual a la del estado 1. Vamos a la tabla 11 y comprobamos que es vapor sobrecalentado. Posteriormente, con una interpolación, hallamos los valores para la entalpía y para la entropía. Posteriormente, para el estado 3, obtenemos que su presión es igual a la presión de 2, es decir, 14 bares, y que su entalpía es igual a la entalpía en 4. Vamos a la tabla 11 y obtenemos que es líquido subenfriado. Posteriormente, hallamos la temperatura y la entropía. En los diagramas TS se puede observar el grado de subenfriamiento con las temperaturas del foco caliente y del foco frío. Posteriormente se muestra también el diagrama pH. Vamos a calcular el grado de subenfriamiento del refrigerante en el condensador. Para eso vamos a necesitar dos datos: la temperatura de saturación en la presión 3, que se consigue a partir de la tabla A11, y además la temperatura en 3 previamente calculada. Para calcular el grado de subenfriamiento simplemente tenemos que restar la temperatura de saturación menos la temperatura en 3. De este modo obtenemos que el grado de subenfriamiento es de 4,08 grados. Para calcular el flujo másico del refrigerante, vamos a plantear el balance de energía en el evaporador, cogiendo dos fronteras distintas, una para el calor residual y otra para el calor del evaporador del ciclo. Hay que tener en cuenta en el balance del calor residual que este calor va a ser negativo ya que es cedido, y para calcular sus entalpías nos iremos a la tabla A2 y aproximaremos estas entalpías al líquido saturado. Una vez calculado este calor, lo igualaremos al calor del evaporador del ciclo y podremos determinar el flujo másico del refrigerante. En este apartado nos piden calcular la potencia térmica de calefacción. Hacemos el balance de energía en el condensador y teniendo en cuenta que es estado estacionario, que despreciamos el trabajo y que despreciamos la variación de energía cinética y energía potencial, nos sale un calor de menos 3,091 kilovatios. Ahora queremos obtener el COP, o rendimiento del ciclo, sabiendo que es el cociente entre la potencia térmica cedida en forma de calor en el condensador y la potencia consumida en forma de trabajo en el compresor. Realizando el balance de energía en el compresor, obtendremos esta última. Con la hipótesis de estado estacionario y variaciones de energía cinética y energía potencial nulas entre la entrada y la salida, sacamos que la potencia consumida en el compresor es el calor en el mismo más el flujo másico por la variación de entalpías entre la entrada y la salida del compresor.
obteniendo así la potencia buscada y pudiendo calcular el COP. Cálculo del rendimiento isentrópico del compresor. El rendimiento isentrópico se obtiene como el cociente entre la potencia consumida en el proceso isentrópico, adiabático irreversible en este caso, y la potencia consumida en el proceso real. La potencia consumida en el proceso isentrópico la obtenemos mediante el producto entre el caudal másico del refrigerante ya obtenido anteriormente y la diferencia entre las entalpías del punto 2S y 1. Para finalizar, vamos a enumerar posibles mejoras que se podrían aplicar a este ciclo y decir cuál sería el efecto buscado con dichas mejoras. En primer lugar, podemos aumentar el grado de subenfriamiento, para así aumentar también el calor en el evaporador y por tanto en el condensador. Otras mejoras para este ciclo consistirían en aumentar la temperatura de evaporación o disminuir la temperatura de condensación, además de mejorar el rendimiento isentrópico del compresor. Cambiar a un refrigerante más adecuado mejoraría las prestaciones del ciclo y aminoraría el consumo del compresor. La compresión escalonada con refrigeración intermedia serviría para aproximarnos a las condiciones de proceso isotermo y así disminuir el consumo del compresor. Por último, existe la posibilidad de integrar con otro ciclo en cascada. En este caso es complicado porque las diferencias entre la temperatura del foco caliente y del foco frío son pequeñas.